Buenas noches, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor sea con nosotros en esta noche, una noche muy especial, donde tenemos a nuestro hermano Daniel Cúcaro, que va a estar con nosotros compartiendo la palabra, compartiendo palabra de vida para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que nos guíe, que nos acompañe. Vamos a pedir la bendición del Señor, dándole las gracias primeramente al Señor por sus bendiciones y porque cada día más nos está uniendo en un solo sentir y en un mismo espíritu, que es el espíritu de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Mientras van entrando los demás participantes y las demás, vamos a pedir la bendición del Señor para que sea el Señor que nos dirige en esta noche y que guíe al siervo, a su siervo, para que nos imparta su palabra. Vamos a pedirle a nuestra hermana Lorena, que se encuentra por aquí con nosotros, para que por favor nos dirija en oración. Muy buenas noches, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Todos los que puedan arrodillarse para adorar al Señor, vamos a hacerlo. Amoroso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque estamos un grupo de tus hijos aquí reunidos para escuchar una palabra que sabemos que viene de ti. Te suplicamos que unjas los labios de nuestro hermano Daniel Cúcaro, que tú lo bendigas abundantemente con el Espíritu de Cristo y que nosotros, los que vamos a escuchar, estemos receptivos a Él. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque siempre estás dando palabras de sabiduría para tus hijos. Bendícenos, te lo ruego, sin merecerlo, Padre, te lo suplicamos todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi querida hermana Lorena, que Dios me la bendiga grandemente. Por aquí entonces tenemos al pastor que se encuentra con nosotros. El tema de esta noche que él nos va a traer es un tema muy bonito y muy importante para que el tema se titula Cuidado con los endemoniados. Pastor, adelante, que Dios los bendiga grandemente. Está en mudo, pastor. Quite el micrófono. Sí, está en mudo. Ahí, gracias. Adelante. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad para compartir la palabra del Señor y también, hermanos, para entender los tiempos que vivimos y los engaños a los cuales Satanás nos va a someter. Pero no son engaños nuevos, eso podemos tenerlo por seguro, porque en la época de Jesús ya existía mucho de esto. Estoy hablando de hace 2000 años. Si ustedes me acompañan en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, vamos a leer en el versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lo interesante de este versículo no es que había endemoniados, sino que eran muchos. Vamos al capítulo 10 de Mateo, versículo 1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense ustedes qué proliferación de gente endemoniada que Jesús le autorizó a los discípulos a trabajar efectivamente con este tipo de gente. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué había tanta gente endemoniada en los tiempos de Jesús? Y leí la respuesta en El deseado de todas las gentes, cuando Elena de White hace referencia a aquellos 2 endemoniados que
se le aparecieron en la playa en Gadara. Recuerdan ustedes que Jesús había sobrevivido junto con los discípulos a una gran tormenta. Jesús se levantó y dijo: calla, enmudece, y la tormenta repentinamente desapareció. El barco llegó a la orilla. Del otro lado de Capernaum estaban las alturas del Golán, lo que hoy se conoce como las alturas del Golán. En ese tiempo eran las proximidades de la ciudad de Gadara. Y allí los gadarenos se habían sacado de encima a dos endemoniados que desataban el caos en la ciudad. Y esto es porque el enemigo de Dios, Satanás, se había preocupado de que sus demonios se introdujeran en las personas para entorpecer el ministerio de Jesús. Estos dos endemoniados, que no podían ser sostenidos por la gente de Gadara, no los podían contener, los llevaron a unas cuevas que estaban y están todavía en la ladera de ese acantilado que da sobre el mar de Galilea. Los metían en esas cuevas, los ataban y que se murieran. Pero los demonios eran tan fuertes que rompían las cadenas y estaban allí asolando a los que se les ocurría pasar desapercibidamente por ese lugar. Y el barco de Jesús se detuvo en esa playa. Y dice Elena de White que esa era la intención de Jesús: detenerse en esa playa para encontrarse con los endemoniados. Generalmente decimos el endemoniado gadareno, pero eran dos. Eso lo relata Mateo, eran dos. Marcos dice que eran uno, pero Marcos no estuvo ahí presente en ese momento y Mateo sí. Entonces creemos con mayor fidelidad la palabra de Mateo. Elena de White confirma que eran dos. Uno es el que se dirigió especialmente a Jesús y no se dirigía a Jesús para honrarlo. El gadareno se dirigía a Jesús amenazantemente, de tal manera que el resto de los discípulos salieron huyendo, se asustaron. La forma de acercarse del endemoniado gadareno era violenta, así lo relata Elena de White. Y Jesús no se amedrentó, firmemente puso la mano, lo detuvo, y entonces dice que allí, en la mente del endemoniado, surgió una luz, porque cuando están los demonios tratan de nublar la mente de las personas, los manejan a su gusto, no quieren que piensen, porque cuando piensan podrían llegar a pedir ayuda a Dios. Y Elena de White relata que este hombre, en la oscuridad de su mente, estaba arrepentido. Se daba cuenta lo que había hecho de su vida. Había sido toda una vida de desastres, una vida de borracheras, de orgías. Era una persona que nosotros llamaríamos una persona de la cual había que cuidarse siempre. Y lentamente había ido cayendo cada vez más bajo, hasta que había permitido que los espíritus inmundos de los demonios lo poseyeran, de tal manera que eran muchos. Y después de tantos años de estar en esa condición semidesnudo, hambriento, poseído por los demonios sin poder ejercer su voluntad, en un lugar recóndito de su mente estaba ese pedido de perdón, pedido de ayuda. Y Jesús lo sabía.
Por eso se acercó a él y le ordenó a los demonios que salieran. Jesús había ido a rescatar a esos hombres endemoniados. ¿Cómo lo hizo? En las circunstancias que acabamos de leer en el capítulo 8 de Mateo, y en muchas otras circunstancias le traían endemoniados y él los libraba. Porque la actividad de Satanás consistía en obstruir la tarea de Jesús. Y ahora vamos a pegar un salto muy grande hasta nuestro tiempo. A través de todas las épocas, Satanás ha tratado de obstruir la tarea de Jesús a través de sus hijos, matándolos, pervirtiéndolos, introduciéndose en ellos, hasta el día de hoy. En nuestros días, Satanás tiene armas poderosísimas para entrar en la mente y en los cuerpos de las personas. Por eso, el tema de hoy es cuidado con los demonios, porque los demonios están poseyendo a mucha gente para impedir el regreso de Jesús. Mucha gente, quiere decir, empezando por gobernantes y siguiendo por artistas de televisión, del cine, de cualquier lado, cantantes, todo tipo de gente, incluso gente común y corriente que nosotros nos cruzamos todos los días y jamás podríamos imaginar que esa persona está poseída por un demonio. Y ustedes pensarán con toda justicia, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la gente esté endemoniada y yo no me dé cuenta? ¿Cómo es posible que haya tantos endemoniados? Satanás ha utilizado desde hace siglos toda clase de artimañas, pero siempre fue un poco más difícil porque necesitaba que la gente se acercara a ese tipo de artimañas para poder dominarles la mente. Y acercarse en una sociedad en la cual la gente tenía que trabajar muchísimas horas para lograr el alimento y muchos eran esclavos. La gente no tenía tiempo de conectarse con las ciencias ocultas. Era más difícil. Las sociedades que se conectaban con las ciencias ocultas eran las sociedades que tenían un buen pasar o que necesitaban poco trabajo para satisfacer sus necesidades básicas. Encontramos eso en grandes ciudades como Sodoma y Gomorra, si vamos hasta unos 4000 años antes de Cristo, una sociedad que podía dedicarle mucho tiempo al placer. Y entonces Satanás se aprovechaba de ese tiempo libre. ¿Saben? Acá en Argentina tenemos un refrán que supongo que ustedes también lo conocen, que dice así: mente desocupada, taller del diablo. Y eso porque lo hemos visto a través de toda la historia, que las mentes que no están ocupadas en las cosas de Dios, Satanás se las lleva para su lado y para pervertirlas y cambiarlas. Pero cuando uno está ocupado, no tiene tiempo para meterse a buscar la compañía de Satanás. Entonces es más difícil para él introducirse en los cuerpos y en las mentes de las personas. Mente desocupada, taller de Satanás. Por lo tanto, una mente ocupada es bastante más difícil que Satanás se meta. Pero ¿cuál es la situación de nuestra sociedad de hoy en día?
que su tiempo libre está ocupado por los dispositivos que Satanás ha hecho inventar a la gente para tener acceso a sus mensajes con muchísima más facilidad que en cualquier otro momento de la historia. Lo que nosotros vivimos desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, es lo que se llama el reinado de una nueva era. Y en ese reinado de una nueva era, es Satanás el que quiere reinar. Y cuando nosotros decimos que nuestra sociedad está dominada por Satanás, o por lo menos, a ver, lo voy a plantear de otra forma. Cuando decíamos hace 50 años que nuestra sociedad iba a estar dominada por Satanás, la gente no quería escuchar eso. No quería entender ese mensaje porque no lo podía visualizar. Hace 50 años o 60 años, la sociedad era mucho más infantil, por así decirlo. La sociedad no entendía lo que estaba ocurriendo, lo que el enemigo estaba planeando. Y lo que el enemigo estaba planeando es lo que nosotros tenemos hoy. Meterse en la mente de los niños. Porque cuando se mete en la mente de los niños y esos niños crecen, también está metido en la mente de los jóvenes y después estará metido en la mente de los adultos. Si estoy hablando desde hace 60 años, imagínense ustedes que esos niños ya son adultos y algunos ancianos. Un tema que empezó en la época de Walt Disney. Walt Disney, que era un satanista, que había aprendido desde joven a meterse en el mundo de las hadas. Supongo que no les llama la atención que Walt Disney es el gran promotor del mundo de las hadas. El mundo de la fantasía. Y ese mundo de la fantasía comenzó a introducirse en la mente de los niños hace más de 60 años. Y yo les voy a llamar la atención algunos aspectos de Walt Disney que nos acostumbraron la mente a verlo sin entender lo que había detrás de eso. Walt Disney nos hizo acostumbrarnos a ver que los animales piensan y actúan como seres humanos. Solamente recuerden la filmografía de Walt Disney y verán que eso es así. Walt Disney nos enseñó que Dios no existe, solo existe el mundo de los poderes del bien y del mal, pero jamás en la filmografía de Walt Disney ustedes verán que se habla del único Dios verdadero, jamás se nombra a Jesús, ni siquiera en las películas de Navidad. Miren que Walt Disney hizo muchas películas de Navidad, pero no se nombra a Jesús, cuando debería ser el protagonista principal de la Navidad. Walt Disney implementó el personaje principal de la Navidad como Santa Claus o Papá Noel, pero no Jesús. Y yo no estoy tan en contra de eso porque en realidad la Navidad es un invento pagano para desviar la mente de las personas acerca del verdadero día del nacimiento de Jesús, que probablemente fue a finales de septiembre. Pero quiero mostrarles qué perverso que fue este personaje ya histórico
manipulando a los niños, llevándolos por un mundo de fantasías y haciéndoles creer que existía la magia buena y la magia mala, cuando en realidad las dos forman parte de la misma magia, la magia demoníaca de Satanás. La magia buena no lucha contra la magia blanca, negra, perdón, porque son la misma magia. Es la magia de Satanás. Y de esa forma empezó a cambiar la mentalidad de los niños de aquella época, que ya somos adultos. Y hoy en día Satanás utiliza todos los medios de comunicación que puede para llegar a los niños especialmente. Si ustedes prestan atención, son los niños los que mayormente hacen uso de los medios de comunicación. Estoy cansado de ver niños sentados en las plazas o en sus casas con un teléfono, viendo videos. Ninguno de los videos que ven son videos recomendables para niños, pero como están disfrazados de dibujos animados o cartoon, como se le dice en Estados Unidos, los padres se despreocupan, dicen, bueno, ¿qué mal le puede hacer? ¿Qué mal le puede hacer? Les puede abrir la mente para que entre Satanás. Ese es el mal que puede hacer. Jamás le permití a mis hijos, durante su niñez, mirar ese tipo de películas. Porque cuando las miraban, yo me daba cuenta que se volvían violentos. Así que hace muchos años, hace más de 35 años, terminamos con eso. Y se criaron sin ningún tipo de contacto con ese estilo de diversión. El siguiente paso que utiliza Satanás para captar la mente de los niños cuando ya son jóvenes es la música. La música ha degenerado en los últimos 20 años de una manera abrumadora como yo nunca pensé que iba a ocurrir. La música se ha transformado en una basura total. Basta, bueno, no le estoy recomendando nada de esto, ni que pongan a sus hijos a mirar dibujos animados, ni que escuchen el tipo de música actual. No la escucho. Alguna vez escuché un tema para ver si entendía qué es lo que decían. Realmente no entendí mucho, pero lo que entendí me dio repugnancia. Y yo veo a los jóvenes fabulosamente obnubilados con ese tipo de música. Y Elena de White, en el libro Eventos de los Últimos Días, nos advierte específicamente sobre el tema de la música. Ella dice así: se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con la cual resulta un carnaval. Y dice que eso también ocurrirá dentro de las iglesias y que a eso se le llamará la obra del Espíritu Santo, a ese tipo de música y de representaciones y de vocerío y de gritos.
Y ustedes dirán, bueno, pero no está hablando de la iglesia adventista. Sí, está hablando de la iglesia adventista. Está hablando de lo que ocurriría en el tiempo del fin en la iglesia adventista. Y no es que eso todavía esté en nuestro futuro, no, está en nuestro presente. Y desde hace muchos años. Vi un video de un camporí en Brasil que realmente me alarmó. Porque eso sí parecía un carnaval. Estaban en Brasil, así que debe haber sido la misma gente que organiza los carnavales la que organizó ese camporí. Porque realmente más parecía un concierto de rock que una reunión para alabar y glorificar a Dios. Los camporí se han transformado en un lugar donde los jóvenes van a manifestar lo mismo que ven en el mundo. Quieren que en los camporí se haga lo mismo que se ve en el mundo, sin entender que el pueblo de Dios no tiene nada que ver con el mundo. Y esto es algo que quiero que quede bien en claro. El pueblo de Dios no tiene nada que ver con el mundo. Hablando de la iglesia, también Elena White nos advierte sobre los falsos reavivamientos. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán. Satanás lo sabe. Y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. ¿Se está cumpliendo eso ahora? Yo creo que sí. De acuerdo a lo que vemos a nuestro alrededor, yo creo que efectivamente esto se está cumpliendo. Es el libro Eventos de los Últimos Días. Compren, léanlo, sorpréndense. Estoy leyendo el capítulo 11, Los engaños satánicos de los últimos días. En las páginas 161, 162 y 163. Satanás está deseoso de falsificar todo lo que pueda falsificar con respecto a las cosas de Dios. Y el pueblo de Dios no está advertido de esto. No se le está diciendo lo que viene. Hollywood lo está diciendo. Y ustedes dirán, ¿perdón? ¿Hollywood está diciendo lo que va a pasar? Sí, Hollywood está diciendo lo que va a pasar. ¿Y por qué no lo estamos diciendo en las iglesias? ¿Por qué no estamos mostrándole al mundo lo que será el panorama dentro de poco tiempo? Porque estamos entretenidos en darle a la iglesia los mensajes de paz y seguridad que mucha gente quiere. La gente va a la iglesia para que la acaricien y le digan, todo va a estar bien. Pero no dicen de qué forma va a estar bien. Lo que se le está diciendo en las iglesias actualmente es, todo va a estar bien porque Dios es bueno. Sí, pero solamente si te pones en las manos de Dios. No se le está enseñando a la gente a ponerse en las manos de Dios. Por lo tanto, si no estamos en las manos de Dios, adivinen ustedes en las manos de quién estamos. Exactamente, en las manos del enemigo, porque no hay un tercer camino. Eso es algo que tampoco la gente tiene bien en claro. La gente cree, bueno, yo con las cosas de Dios, más o menos. Pero con las cosas de Satanás, de ninguna manera. No quiero saber nada con Satanás.
con las cosas de Dios, algunas cosas sí, otras cosas no. No estoy tan de acuerdo con Dios. Así que lo que quiero hacer es seguir más o menos por mi propio camino. Ese es uno de los engaños satánicos más efectivos. Satanás dice, sigue tu propio camino. Se lo dijo a Eva. Sigue por tu propio camino, no le hagas caso a Dios. Haz tu propio camino y llegarás a ser como Dios. Y el mundo se lo cree. El mundo cree que siguiendo por su propio camino, de todas formas va a llegar al cielo. No va a llegar al cielo. Va a permanecer aquí en la tierra. Y el Dios de esta tierra es Satanás. Satanás tiene el control de este planeta. Dios tiene el control de todo el universo. Pero ustedes miren a su alrededor y vean quién es mayoría. ¿Los hijos de Dios o los hijos de Satanás? No me malinterpreten. No quiere decir que Dios esté perdiendo la batalla. Jesús ya la ganó en la cruz. Pero en cantidad de gente, Satanás tiene más seguidores. Y él cree que eso es un beneficio para él, porque de esa forma cree poder dominar todo el mundo. Ir a la iglesia no es cuestión de sentirse bien. Vamos a la iglesia para conocer a Dios, para compartir con nuestros hermanos nuestras inquietudes y nuestras necesidades, y para conocer a Dios. Para eso vamos a la iglesia, para alabarlo y glorificarlo, cantando con los hermanos los hermosos himnos que tenemos en nuestro himnario. No vamos a la iglesia para criticar a nuestro prójimo. No vamos a la iglesia para ser envidiosos por lo que tiene el otro hermano. No, vamos a la iglesia para alabar y glorificar a Dios. Y para conocerlo a Él y conocer su plan para nuestra vida. Cosa que debemos tratar de hacer desesperadamente en este tiempo. Porque los engaños de Satanás no es todo lo que les acabo de decir. Es mucho más. Les dije, Hollywood está predicando sobre los eventos del fin mucho más de lo que se está predicando en nuestras iglesias. Los hermanos van a ser engañados otra vez. Van a ser entrampados otra vez, como en el año 2020. Ustedes ya saben lo que pasó ese año. La humanidad fue entrampada de la noche a la mañana. Los adventistas van a ser entrampados. El mundo va a ser entrampado. Satanás está haciendo lo mismo que hacen los magos. Distraen la atención de la gente para poder realizar sus triquiñuelas sin que la gente se dé cuenta. ¿Qué es lo que Hollywood nos está mostrando? Hollywood nos está mostrando, a través de algunas de sus películas de desastres naturales, cómo van a ser las plagas. Hollywood nos está mostrando que en un determinado momento de la historia de este mundo, habrá tanta gente poseída por los demonios que se verán en las ciudades como zombies, como muertos caminantes. Y no estoy hablando de un futuro muy lejano. Es más, en la ciudad de Los Ángeles y probablemente en muchas otras ciudades, pero lo he visto en la ciudad de Los Ángeles, mi hija estuvo viviendo en Los Ángeles hasta diciembre del año pasado. Se volvió a la Argentina 15 días antes de que comenzaran los incendios allí en esa zona de Pacific Palisades y todas esas, Malibú y toda esa zona. Gracias a Dios. Pero ella me mostró filmaciones y nos contó la cantidad de gente, miles de personas viviendo en las calles, drogados,
caminando como zombies, como muertos en vida. Y mi hija me decía, papá, es como en las películas de terror. Era de terror pasar por ahí. Una vez pasamos porque estaba cortada la autopista, no sé por qué, y habían desviado el camino, el tránsito por caminos laterales y tuvimos que pasar por ahí. Te aseguro, papá, que tenía miedo. Lo que vi es horrible. Esa es la realidad de mucha gente hoy en día. Algunos ni siquiera se enteran. Lamentablemente, creen que es parte de una fantasía, pero es realidad y va a ser una realidad muchísimo peor a medida que nos acerquemos al tiempo del fin. ¿Por qué digo esto? Elena de White nos advierte, dice así, en el mismo capítulo 11 de Eventos de los Últimos Días, ¿no? Dice, Satanás es un enemigo astuto, página 165, 164 y 165. Usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. Para los ángeles malignos no es difícil pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos tomarán la forma de esos seres amados, relatarán incidentes relacionados con sus vidas y realizarán actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados con cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Estamos advirtiéndole al mundo sobre esto porque van a ser engañados. Nuestros hermanos de iglesia van a ser engañados. Cuando vean este tipo de manifestaciones que no pueden entender, caerán en los engaños de Satanás. Van a caer. Porque el que no está aferrado de la mano de Jesús, el que no conoce el mensaje de Dios, tiende a creer lo que ven sus ojos, lo que escuchan sus oídos. El ser humano tiene esa capacidad. Por eso el Señor nos insta a que creamos solamente por fe y no en lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Porque Satanás puede falsificar todo. Y es más, si la mente está acostumbrada a escuchar a Satanás, no va a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo están acostumbrados a escuchar a Satanás? Se los acabo de decir hace unos minutos. La música ha entrado en el cerebro de los jóvenes y de muchos adultos y ha embrutecido su mente. De tal manera que muchas veces los himnos más hermosos, cuyas melodías enternecen los corazones, no causan ningún efecto en la gente.
Y no estoy hablando porque se me ocurre, estoy hablando porque lo sé, porque conozco a esa gente, porque he conocido hermanos, gente que se hizo adventista y venía a la iglesia y cantaba, y una vez una hermana me dijo, cuando yo estaba en el mundo, esta música, la música de la iglesia, me parecía aburrida, jamás lo hubiera escuchado. Ahora me gusta. Lamentablemente, por circunstancias de la vida, esa hermana se retiró de la iglesia y se fue con toda su familia, sus hijos. Uno puede entender, porque fueron golpes muy duros. Ella nunca más quiso volver a la iglesia. La he ido a visitar, pero montones de veces. Y cada vez que voy a la iglesia, a la casa de ella, perdón, me duele el corazón. Siempre están escuchando música del mundo, de la peor, a todo volumen. Y yo saludo y trato de conversar un rato en medio de esa música que no le bajan el volumen. Están hablando conmigo y no le bajan el volumen. Creo que lo hacen como una afrenta. Mira, hago lo que se me da la gana y si te molesta, andate. Así que últimamente no he estado yendo, porque tampoco quiero contaminar mi mente con ese tipo de música, aunque yo le pido a Dios siempre por esa familia y cuando me los encuentro en el pueblo los saludo y los abrazo, los beso, pero me doy cuenta de que están llenando su mente, aunque saben que esa música no es buena para el espíritu. Y sé que a muchos jóvenes adventistas le pasa lo mismo. ¿Por qué lo sé? Porque quieren introducir ese tipo de música en las iglesias, cambiándole la letra, poniéndole una letra que aparentemente alabe a Dios. Estoy hablando de adventistas y no adventistas, porque conozco también los muchachos de las iglesias pentecostales, y acá donde yo vivo hay como 11 o 12 iglesias evangélicas, algunas son pentecostales, no todas, y algunas de esas tienen emisoras de FM, y a veces las sintonizo para ver si hay alguna predicación, para saber qué es lo que piensan, y escucho también la música que ellos pasan, y es horrible. Es rap o reggaetón o lo que sea que se llame, con una letra pseudo cristiana, pero no se puede escuchar. No aguanto ni un minuto siquiera. Y ahí es como Satanás está ganando la batalla. Está embruteciendo a la gente. Entonces la gente, cuando lleguen estos engaños, la gente va a caer en esos engaños. Y yo quiero decirles que no estamos lejos de ese tiempo. Voy a leer ahora unos pasajes de Apocalipsis, capítulo 9, si ustedes me acompañan. En Apocalipsis, desde el capítulo 8, comienzan a sonar trompetas de advertencia. Las trompetas de advertencia están relacionadas con las trompetas que sonaban antes del día del juicio. Y las primeras 4 trompetas aparentemente son desastres naturales o desastres en la naturaleza. La primera dice que desde el versículo 7, capítulo 8, versículo 7, el sonido de la primera trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En esta plaga o en el sonido de esta trompeta es un desastre muy grande sobre la naturaleza. La del segundo ángel dice que
como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Podría ser un volcán. Es una montaña, explotan, caen en el mar. Podría ser. Dice el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ven ustedes que todo esto está golpeando al planeta Tierra. Pero a partir de la cuarta trompeta dice que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Cada una de estas es consecuencia de las anteriores. En la anterior cae una estrella sobre las fuentes de los ríos y obviamente que los vapores o la tierra que eleva a la atmósfera oscurece el sol, la luna y las estrellas. Ese sería el cuarto sonido de trompeta. Pero el versículo 13, 8:13 dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles que quedaban. Y ahora viene el quinto ángel, capítulo 9, versículo 1. Tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que en este momento se ha estado sellando al pueblo de Dios. Y lo que surge aquí, estos seres que aparecen, a mí me suenan como demonios. El pozo del abismo es el lugar donde residen los demonios. Recuerden ustedes al Gadareno, los ángeles le dicen a Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos mandes al abismo. Permite que no nos mandes al abismo y permite que vayamos a los cerdos y que Jesús los deja ir a los cerdos. El abismo es el lugar de la tierra, del planeta Tierra, donde mora Satanás. Allí es donde Dios los mandó. Y debe ser un lugar horrible porque no querían ir. No es un lugar hermoso como las playas que tienen ustedes ahí en República Dominicana. Seguramente no es así. Pero la sociedad se va a transformar de tal manera que estos seres demoníacos van a aparecer. Tal vez de alguna forma como si fueran extraterrestres, ¿no? Leamos de nuevo. Dice que se les mandó que no... capítulo 9, versículo 10. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los maten, sino que los atormenten 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos
preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo hacia la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y esto identifica a Satanás. Pues Apolión y Abadón quiere decir el destructor. Y el ángel del abismo es Satanás, el destructor. Así que todos estos son demonios disfrazados de alguna forma para atormentar a la gente durante un periodo de 5 meses, 150 días. ¿Estamos preparados para esto? Las películas de Hollywood nos han mostrado este escenario, porque Satanás tiene que mostrar su plan. Así como Dios muestra su plan, Satanás tiene que mostrar su plan. Y lo muestra a través de Hollywood. Y no digo que vayan a ver las películas de Hollywood para conocer el plan de Satanás. Les digo que lean la Biblia para conocer el plan de Dios. Y cualquier cosa que sea distinta al plan de Dios es el plan de Satanás. Es bueno que entendamos eso. Es bueno que abramos los ojos y miremos esas cosas. Aprendamos a discernir. No es necesario conocer cada uno de los planes de Satanás. Con conocer el plan de Dios ya es suficiente. Es lo mismo que con los billetes de banco. Los cajeros de banco no aprenden a conocer todos los billetes falsos. Solamente conocen los billetes verdaderos. Cualquier otro que no sea verdadero, por definición, es falso. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Conocer íntimamente a nuestro Señor y Dios. Leer todo lo que sea aprobado por Él. Todo lo que nos eleve espiritualmente. Sí, ¿cómo conocemos los engaños de Satanás? En la Biblia. Los escritos de Elena de White. Les leí algunos pasajes del libro Eventos de los Últimos Días. Si algún joven o alguno de ustedes quiere leer algo más, yo tengo algunos libros muy buenos para recomendarles. En las redes de la nueva era de Bill Barron, este libro, publicado por la editorial Adventista, Asociación Casa Editora Sudamericana. Un viaje a lo sobrenatural, Roger Morneau, este otro libro. Lucifer destronado, un relato de la vida real, William y Sharon Schonebelen, este otro libro. Este es de una editorial evangélica, Chick Publications. En cada uno de estos, nosotros podemos ver el accionar del enemigo, pero yo no recomiendo a nadie que se ponga a investigar eso en profundidad, porque es muy fácil tropezar y caer. Un pastor conocido mío que bueno, conocí cuando estaba estudiando teología en la Universidad Adventista del Plata hace ya casi 50 años. Hizo una investigación, el hermano de él en realidad, hizo una investigación sobre la música, los mensajes subliminales en la música, los mensajes satánicos en la música. Él creo que vivía en Puerto Rico. Es de apellido Bruno. Y él decía que estuvo escuchando cientos de horas de música rock y analizándola, porque él hablaba bien inglés y estaba investigando, escribió un libro muy interesante sobre ese tema. Creo que ya se agotó ese libro.
Y él decía, mi mente quedó aturdida, no le recomiendo a nadie hacer nunca más esto. Mi mente quedó embotada, aturdida, tuvo que hacer un descanso mental para recuperarse de eso. Y eso que él es un investigador adventista que sabía lo que estaba haciendo, pero lo hacía para editar este libro y tener todas las bases firmes para poder mostrarle a los jóvenes cómo es el actuar de Satanás. Pero dice, tuve que dejarlo en un determinado momento porque me estaba destrozando la mente. Ahora ustedes imagínense las personas, los jóvenes o las personas que lo ven y le escuchan a esa música con gusto todos los días, durante años. ¿Cómo está la mente de esas personas? Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Por eso yo vivo en el campo. Porque las ciudades se han vuelto cada vez más insoportables. Vivo tranquilo, vivo feliz. No vivo recluido, voy al pueblo, tengo un programa de radio en el pueblo, la gente me conoce, me saluda. Mucha gente me dice, ¿cómo le va, pastor? Escucho su programa de radio. Mi programa no es un programa religioso, exclusivamente. Es un programa periodístico con inclinación religiosa. Por eso me escucha mucha gente. Mucha gente. Me he dado cuenta de que es mucha más la gente que me escucha que la que yo suponía que me escucha, que escucha mi programa, ¿no? Creo que se puede hacer una tarea muy buena con este tipo de formato, empezando a mostrarle las noticias del mundo y luego al final darle un cierre religioso. El programa dura 2 horas y un programa de un solo día por semana, los lunes a la tarde, que es el horario donde la gente está más tranquila. Los invito a ustedes a utilizar la radio con ese mismo formato. Pero a la gente la cansa o la mal predispone cuando empezamos el programa leyendo versículos de la Biblia y seguimos hablando de la Biblia y seguimos hablando de la Biblia. La gente escucha 5 minutos de eso, 10 como máximo, y ya no. Yo hablo de salud, hablo de las noticias de todo el día, de distintas cosas, de política, de Donald Trump, de las guerras. Hablo de la inteligencia artificial, hablo de arqueología, descubrimientos científicos que confirman la Biblia, etcétera, etcétera. Leo historias edificantes de algunos libros. He leído la historia del doctor Ben Carson, de Desmond Doss, el soldado aquel, qué sé yo, de David Gates, de muchos, de Doug Batchelor, muchos libros de historias, de la familia Hassel en la Segunda Guerra Mundial. Fantástico. La gente queda enganchada con eso. No les pido que escuchen mi programa de radio. No les pido que escuchen. Simplemente les estoy dando las ideas para que ustedes hagan los programas de radio. Y paso al final música cristiana como cierre, un tema musical muy elegido para que al cerrar el programa les quede la meditación final, que sí es religiosa, y un tema musical muy lindo que los lleve a terminar el día, la jornada, con algo espiritual. Y a la gente le gusta mucho. Y eso es lo que creo que hay que hacer. A mí me ha dado muy buen resultado. Los invito a eso. Y los invito, hermanos, a prestar atención a las profecías del tiempo del fin, porque estamos en ese tiempo. Pues ya llegó, porque cada uno de nosotros tiene hoy la oportunidad de decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. La generación que hoy vive se va a encontrar cara a cara con Jesús. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Un abrazo muy, muy, muy grande. Los quiero mucho en el Señor. Prepárense, Cristo viene pronto.
Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios me los bendiga grandemente y me lo acompañe a cada uno de los que nos encontramos aquí. Así mismo, el Señor viene muy pronto y este es el momento de prepararnos. No hay otro tiempo. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día que nosotros debemos de agarrarnos del Señor, de ese brazo divino y de buscarle cada día más. Pastor, si puede dirigirnos en oración, por favor. ¿Cómo no? Amado Padre Celestial, Señor, queremos rogarte por una bendición especial sobre cada uno de los que estamos aquí escuchando este mensaje. Señor, queremos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que pongas en cada uno de nosotros tu plan para nuestra vida y el deseo de llevarlo adelante y la fuerza, el poder que emana de ti. Gracias, Padre, por acompañarnos cada día, por alimentarnos cada día, por darnos el ejemplo de Cristo Jesús a quien tenemos que seguir. Señor, que tu Espíritu nos colme e impida que el enemigo pueda acercarse a nosotros. Y en cada momento que haya una dificultad, que nuestros ojos se eleven a ti, Señor, y sea tu mano de la cual nos tomemos. Padre, rogamos por todos aquellos que aún no te conocen. Señor, muchos de ellos son familiares nuestros y amigos nuestros. Que podamos llevarlos a tus pies. Danos esa oportunidad, ese poder que solamente emana de ti. Gracias, Padre, por el tiempo que tenemos para vivir, este tiempo glorioso que todas las generaciones anteriores de hijos tuyos hubieran deseado ver y que nosotros ahora estamos viendo. Sabemos que vendrán momentos difíciles, pero en cada uno de esos momentos tú estarás allí. Gracias por esa promesa, la creemos, tenemos fe en ti. Queremos verte muy pronto venir en gloria y majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Voy a poner un himno para terminar. Amén. Voy a poner un himno. Amén. Amén, amén. Amén. Hermano. Amén. ¿Cómo que? No se escucha el himno, hermano.